enseña, hermanos, la viga que tenemos en el ojo. Amén. ¿Por qué quieres sacar la paja que está en el ojo cuando tú tienes una viga del tamaño del poste de la luz que tenemos? Amén. 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 Después sigue enseñando, hermanos, la regla de oro. Así como quieres que hagan contigo, haz tú con los demás. Amén. Ahí en México hay un dicho, dice, no le hagas a otros lo que no quieres que te hagan. No. Aquí dice que hagas. Amén, hermano. Tú haz algo bueno para que hagan algo bueno contigo, porque eso es lo que uno quiere. Amén. Y si tú criticas, chismeas, juzgas, pisoteas, bueno, eso va a pasar contigo. Pero si tú quieres amar a las personas, saludarlas, besarlas, abrazarlas, estar pendiente de ellos, ¿qué crees que van a hacer contigo? Exactamente lo mismo. Amén. Esa es la regla de oro. Después enseñó los dos caminos, camino ancho, camino angosto. Amén, hermano. El camino para nosotros, el camino angosto. Después enseñó de los falsos profetas que enseñaban a las personas un montón de cosas, hermanos, pero muchas de esas cosas eran mentiras. Estos decían, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera el demonio, hicimos milagros, no los conozco. Hace 2 semanas. ¿Lo recuerdan, hermanos? De ahí viene eso dentro, hermanos, de las enseñanzas de Jesucristo, del Sermón del Monte. Después enseña los dos fundamentos. El fundamento sobre la roca, el fundamento sobre la arena, hermano. Después termina y concluye que enseñaba con grande autoridad. Amén. Podemos tener más de 20 enseñanzas ahí del Señor Jesucristo, hermanos, en el Sermón del Monte. Otra vez, ¿cuál es el propósito? Enseñar a las personas para que estén capacitadas. ¿Para qué? ¿Para que hablen de fútbol, de béisbol? No, para que hablen de Evangelio. Amén. Amén, hermano. Amén. Por eso es importante, empezó enseñando, hermano. Podemos encontrar, y tengo muchos textos en los mismos evangelios que dice que el Señor Jesucristo estaba predicando en las sinagogas de los judíos, y ahí en la predicación Él enseñaba a la gente. Después encontramos que el Señor Jesucristo enseñaba en las plazas. Después el Señor Jesucristo vemos que pide prestada una barca y enseñaba arriba de una barca. Amén, pura enseñanza, hermano. Y todos los textos dicen y enseñaba, y enseñaba, y enseñaba, y enseñaba. El Señor Jesucristo se va al cielo. Yo le pregunto, ¿sus discípulos qué tenían que hacer? Enseñar, hermano, la palabra de Dios. Ahorita cualquier persona, no cualquiera, pues la mayoría de los jóvenes que quieren ser pastores están más preocupados en cómo hacer campamentos, retiros, tocar la guitarra, la alabanza. ¿La enseñanza? Las iglesias muertas, porque no hay enseñanza, porque no hay camino, no hay rumbo, no hay por dónde caminar. Y tócale a la y tócale, y qué gozo del Señor. Y la gente, bueno, pues eso es bueno, está bien. Y rock and roll, y ¿cómo se llama? Ahora ese, no se llama ese. Todos los ricos. Yo le pregunto, ¿qué no Dios se merece respeto aquí en la iglesia? Amén. Amén, hermano. Y pues si eres mexicano, métele al mariachi, a la cumbia y de todo. ¿Y qué? Luego le empieza la carne y aleluya. Y ya sabe, el lugar más incómodo para un mundano, para uno que no conoce a Cristo, debe ser la banca de una iglesia. Pero si viene el mundano y con mucho temor, porque hay puros santos ahí, me van a comer con la mirada, pues yo voy entre puros santos y yo pecador. Pero se siente y que yo hasta se emociona y baile esos amigos allá. No, hombre, está con ganas ahí. No, véate la. No, ven. Y ahí se vienen y la aceptan a Cristo y siguen tal, pero no pasa nada en la vida de ellos. ¿Sí entendemos, hermano? Amén. Porque no hay enseñanza, no hay rumbo en la vida de las personas. Ok. Se ve el Señor Jesucristo al cielo y vimos lo del bautizo del Espíritu Santo, hermano. Dice la Escritura que fueron controlados por el Espíritu Santo en Jerusalén, en Judea, en Samaria. O sea, se da testimonio de que la institución divinamente creada por Dios, que es la iglesia, es realmente verdadera. Entonces, ¿qué van a hacer los discípulos, hermanos? Ahí dice que fueron a hacer caravanas de música, hermano. No. Fueron a dar conciertos. Aquí no habla de conciertos, nada de eso.
Aquí habla de retiros y que metas allá y paga 500 pesos por... Aquí no habla nada de eso. Los discípulos del Señor estaban equipados ¿para qué? Cuando ganaran gente, hermanos. Y se quedaron en Antioquía un año, dice la Biblia en los Hechos, enseñando. Y Pablo estaba entregado por entero a la enseñanza del Evangelio. Y enseñanza y enseñanza, y Pablo enseñaba y enseñaba y enseñaba, y todos los demás discípulos enseñaban. En el libro de Segunda de Timoteo da instrucciones el apóstol Pablo, hermanos, a un pastor joven llamado Timoteo, y creo Segunda de Timoteo 2, capítulo 2, le da instrucciones a ese pastor joven y le dice: te pido que enseñes a hombres idóneos para que ellos también enseñen a otros. Amén, hermano. Amén. El trabajo de un pastor es estar estudiando y estudiando y estudiando, pues para enseñar y enseñar y enseñar, para que no haya carencia de comida. El libro de Ezequiel que dice que ¿acaso los pastores no apacientan rebaños? Apacentar es darles de comer a la gente. Y hay que darles que, pues Biblia, pues no vamos a darle ni fútbol, ni el reggaetón, ni el mambo, ni el chachachá, ni... No. ¿Sí entendemos, hermano? Amén. Entonces, comida espiritual, eso es lo que comen los rebaños. Apacentar el rebaño. Apacentar la grey de Dios que está en vosotros con ánimo pronto. Amén. Entonces, ese es lo que se le dice. Ahora, nosotros los pastores vamos a ser juzgados delante de Dios en un trato especial, porque fuimos pastores, hermanos. Y le dice, lo dice esto el apóstol Pablo en el libro de Timoteo a pastores. Dice Timoteo, hermano, Eladio, para leerlo aquí. Bueno, lo voy a decir de memoria. Dice: procura con diligencia, se le dice a un pastor, presentarte a Dios aprobado. Al pastor se tiene que presentar tratando de llegar aprobado. Lo contrario aprobado, ¿qué es? Pues reprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y dice, y que usa bien la palabra de verdad. Imagínense un pastor que no sabe. Eso dice Primera de Timoteo. Hay algunos que ni saben lo que están diciendo, hermanos. No saben lo que están enseñando, nomás porque tocan la guitarra o porque hacen campamentos o conciertos. No, es una responsabilidad increíble, hermanos. Entonces, el Señor Jesucristo empezó su ministerio enseñando. Después vemos, hermanos, que el Señor Jesucristo siguió su ministerio predicando. Y número 3, sanando. En el libro de Mateo, capítulo 8 en adelante, podemos ver sanando un leproso, sanando un paralítico, sanando un ciego, sanando un endemoniado, hermano. Y vamos a ver en el libro de Marcos, donde presenta más milagros el Señor Jesucristo, sobre todo aquellos de los endemoniados. Y vamos a ver las cualidades o la narración que ponen cuando caían los endemoniados, que salían de los panteones y se revolcaban y echaban espuma por la boca, y cómo salían demonios, los mandaban a los barrales y cosas por el estilo, hermano. Y ahora hay mucha gente que se tira al suelo, que los tocan y los tumban y están retorciendo ahí. Y la única cosa que veo ahí en la Biblia que se retorce, no que estén tocados, que por el Espíritu Santo, no. Yo vi endemoniados que están arrastrando ahí, hermano. Y le mandaban a hablar a Jesucristo para que se aliviaran. ¿Sí entendemos, hermano? Entonces, ¿dónde está el problema? Donde no hay rumbo, no hay enseñanza. Amén. Y no hay dirección. Amén, hermano. Amén. Ok, vamos otra vez al libro de Marcos. Ya voy a terminar aquí, hermano. Y el Señor Jesucristo empieza su ministerio, pues llamando de todos los discípulos que tenía, va a nombrar, ya conocemos porque conocemos la Escritura, nombra 2. Los discípulos de Jesucristo fueron primeramente discípulos de Juan el Bautista. Tenía muchos discípulos, pero de esos escogió nada más a 12. Pero a esos discípulos también los enseñó. Aquí vamos a ver, dice aquí: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar,
porque eran pescadores. Ahí podemos ver que en el libro de Mateo también dice lo mismo, que escogió a estos dos primeros discípulos, hermanos, para llamarlos apóstoles después. Dice, primeramente vio a Simón y a Andrés, su hermano. ¿Quién era Simón, hermanos? Pedro. Era Pedro, hermanos, y Andrés, su hermano, eran pescadores. El libro de Mateo nos dice, deja las redes y los voy a hacer pescadores de hombres. Amén, hermano. Amén. Aquí vamos a hablar un poquito la semana que viene acerca del llamado de estos jóvenes, ¿verdad? Siguiente versículo. Dice aquí, y les dijo Jesús, venid en pos de mí, os haré pescadores, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejándolos luego, sus redes le siguieron. Aquí el llamado fue a que siguieran a Jesucristo. Inmediatamente dejaron todo. Qué padre que así fueran todos que siguieron a Jesucristo, hermano. Amén. Y los dejo. Siguiente versículo. Dice aquí, pasado de ahí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, y le siguieron. El libro de Mateo presenta un poco de menos cosas. Aquí vamos a ver los primeros 4 discípulos que tiene el Señor Jesucristo, que después llamó apóstoles. Primero a Pedro y a Andrés, su hermano. Vamos a ver que era en el pasaje de Lucas que dice que Pedro va y le dice a su hermano y lo gana para Cristo. Ahí va, es importante e interesante verlo, ¿no? Después a los hijos de Zebedeo, hermano, a Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Vamos a hablar un poquito acerca de esos discípulos, hermano, y luego vamos a ver cómo fue completando los 12, donde el libro de Mateo, capítulo 10, nos los viene mencionando. Voy a hacer una mención nada más en especial acerca de los que se llaman apóstoles. Y aquí terminamos. Dice aquí, entonces llamando a sus 12, ya escogió, ahorita ya vimos que escogió 4, pero aquí ya los escogió a los 12. Dice, discípulos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Aquí vamos a ver el ministerio de estos apóstoles que escoge el Señor Jesucristo. En este caso, dice que les da autoridad sobre los espíritus inmundos. Lo hemos enseñado otra vez. ¿A quién le dio autoridad? A los 12. Mucha gente dice, miren la autoridad que nos dio Dios sobre los espíritus. Espérate tantito. Aquí dice claramente que a los 12. Dice aquí, para que los echaran fuera, para echar fuera al demonio. Hay grupos religiosos que dentro de su doctrina dicen que ellos pueden echar al demonio fuera. Yo no quiero meterme en esa chamba, hermano. Dice la escritura que es más fuerte el que está en nosotros que está en el mundo. Amén. Dice la escritura que yo me agarre con toda mi fuerza de Jesucristo y el diablo huye de mí. Amén, hermano. Claro, vamos a orar por ellos, lo que usted que ya le platiqué una vez que me dijeron, vamos a orar por una persona, así ahí voy para allá. Pero es una endemoniada. Me puse un poco mal, pues tiene uno miedo. Oramos por ellos, aceptaron a Cristo, lo que usted quiera, ¿verdad? Pero el que hace milagros, el que echa fuera es Dios, es Jesucristo. Nosotros no, hermano. Amén. Es muy delicado decir yo, aviéntamelo, yo me cacho, ahorita me echo un rojo. No, el diablo te correjo. Amén, hermano. Amén. Es muy delicado. Dice aquí, para sanar toda enfermedad y toda dolencia, toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles, o sea, ¿a quién se le dio autoridad? A los 12. ¿A quién se le dieron estas cartas credenciales? A los 12. Dice aquí, los nombres de los 12 son estos. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan su hermano, los que vimos ahorita. Ahí viene el resto, hermano, los otros 8. Dice aquí Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por su nombre Tadeo. Dice Simón el cananista y Judas Iscariote, el que lo entregó. Hace poco vi la tele, la feria de San Marcos Apóstol. ¿Y dónde está San Marcos Apóstol? Y así, hermano, San Plutarco Apóstol. Y así el pueblo se llama San Enrique Apóstol. Y total, todos son apóstoles. Y nosotros los cristianos pues también tenemos apostolitis, todos son apóstoles también. Dice aquí, Simón el cananista, fue el que lo entregó. Siguiente versículo, ya voy a terminar, hermanos. Aquí ya menciono el paquete completo. Siguiente versículo dice, a estos 12, otra vez vuelve a hacer referencia por tercera vez, a esos 12, no a nosotros. Dice aquí, envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis. O sea,
los apóstoles fueron escogidos por Dios para predicarle a puros judíos. Por eso les dice que no vaya por camino de gentiles. Los que no han judío, dice, no vayan ni en ciudades samaritanos, no entréis, mitad judío y mitad gentil, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quién? A los judíos. ¿A quién escogió el Señor para hablarle a los gentiles? A Pablo. En un nombramiento especial le dice Pablo, como un abortivo al último me llamó a mí, ¿lo recuerdo? Siguiente versículo, aquí anota más cartas credenciales, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos. ¿Quiénes podían sanar enfermos? Los 12. Limpiar leprosos. ¿Quiénes podían limpiar leprosos? Los 12. Resucitar muertos. Los 12. Ahorita hay muchos apóstoles modernos en las iglesias de nosotros que hacen milagros, tumban gente, revuelcan personas. Bueno, ya han resucitado un muerto. Nadie ha podido resucitar un muerto. Entonces, no tienen las cartas credenciales que tenían los discípulos. Ya vimos que a un tipo se murió, él lo resucitaron. Amén, hermano. Entonces, dice aquí, muertos, echad fuera el demonio. Hay grupos religiosos que parte de doctrina echar fuera el demonio. Aquí dan los dos. De gracia recibiste, da de gracia. Y podemos ver muchas otras cosas. Amén. Entonces ya vamos describiendo el libro de Marcos en el capítulo número 1. Hablamos de quién lo presenta, el Señor Jesucristo. Hablamos de Juan el Bautista. Hablamos de que el Señor Jesucristo bautiza con Espíritu Santo y agregamos en Marcos que Espíritu Santo y fuego también. Amén, hermano. Después hablamos del bautizo del Señor Jesucristo. Lo hicimos un poquito más amplio con la explicación de Mateo. Después vemos, hermanos, que es tentado en el desierto. Vemos 3 tentaciones que se le pone. La supera el Señor Jesucristo. Hablamos del ayuno también. Y después vemos que el Señor Jesucristo, después de que se entera de que Juan está encarcelado, hablamos de Juan el Bautista encarcelado. Después hablamos de que el Señor Jesucristo empieza su ministerio en Capernaum, en Galilea de los gentiles, y empieza su ministerio de 3 maneras. Número 1, enseñando. Número 2, predicando. Y número 3, sanando. Amén, hermano. Amén. Después vemos que este ministerio ya lo hace específico y toma sus primeros 4 apóstoles, discípulos, que después los llamó apóstoles. El primero fue Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano. A los 4 les dijo, dejad las redes y seguirme, porque los voy a hacer pescadores de hombres. Amén. Ya vamos poco a poco. Aquí es donde empieza, hermanos, la labor y el servicio. Una parte importante, el Señor Jesucristo no empezó su ministerio hasta después que se bautizó. Amén, hermano. Así nosotros no podemos dar los siguientes pasos hasta que no nos bautizamos. Aquí hay muchos candidatos para bautizar, pero dejen que se quite el frío. Quiero que les dé una pulmonía, hermano. Entonces van a estar bautizados por dentro, por fuera y por los pulmones y por todas partes. Pero bueno, espero que no nos aburrido, hermanos. Y ahí vamos a ir poco a poco. Recuerda, ese estudio no es una plática o un estudio, no es predicación. Amén.